Saludos a todos nuestros televidentes. El día de hoy revisaremos una actividad de cinemática donde habrá distintos casos donde se analizarán distintos factores. El primer caso que tenemos es un caso con velocidad constante positiva. Tenemos este muñequito que está en una posición inicial de -8 y se va a mover a una velocidad constante de 4 metros por segundo. Se muestran los vectores y se inicia el movimiento. Va a llegar hasta la casita, o sea, va a ser un desplazamiento de 16 metros, ¿ok? En este caso se puede observar que el vector verde, que tendría el de aceleración, no se muestra debido a que como la velocidad es constante, la aceleración es 0 y por ende no hay valor que graficar, o más bien que mostrar como vector. Y viendo esto en manera matemática, tenemos que los datos es la posición inicial -8, como se vio en la simulación. La posición final es 8 metros y pues la velocidad 4 metros sobre segundo, y la aceleración, como dijimos, es velocidad constante 0. La aceleración. En cuanto a la fórmula, se utilizará la fórmula de posición. Es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Esto para el tiempo versus posición. Y la posición es igual entonces, si la aceleración es 0, a posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Y todo esto se puede expresar sustituyendo estos valores como una función de tiempo donde esta es igual a -8 más 4t. Y esto ya tabulado, tenemos que el tiempo son estos valores. Posición termina al momento 0, en -8 metros, y donde acaba para llegar al todo el recorrido es el tiempo es 4 segundos y una posición de 8 metros. Bueno, esta es la gráfica. En esta gráfica de tiempo versus posición es lo que podemos observar de la diapositiva anterior. Y en este caso, si aquí dibujáramos un triángulo rectángulo, podríamos ver que el cateto opuesto, que sería 16, sobre el cateto adyacente, nos daría la pendiente, y que esta es equivalente a la velocidad y sería 4. ¿Ok? En cuanto al tiempo versus la velocidad, tenemos los mismos datos. La fórmula se cambia, velocidad es velocidad inicial más área por tiempo, donde la velocidad es igual por ende a velocidad inicial porque no hay aceleración y es 4 metros sobre segundo. Tabulado sería pues eso. Y aquí tendríamos un rectángulo. La fórmula para tener la posición final sería igual a posición igual a área más posición inicial, que sería 4 por 4, que es 4 y 4, es igual a 8. Y esa sería la posición final. Los cuales van de acuerdo a como teníamos los datos, ¿sí? Posición final 8. En cuanto a tiempo versus aceleración, tenemos posición inicial, es de menos lo mismo, los mismos datos. La fórmula pues no es necesaria dado que la velocidad es constante y por ende la aceleración es 0. Y pues la tabla sería igual, 0. Una línea sobre el eje de las X y ya. El caso 2, segundo, velocidad constante negativa. En este caso tenemos que el muñequito va a estar en una posición de 8 a una velocidad de -4 metros sobre segundo. Se le da enseñar los vectores y se da play. Nótese que igual el muñequito sigue sin el vector de aceleración, dado que es constante la velocidad y por ende pues la aceleración es 0 y no hay vector que mostrar. ¿Ok? Una vez visto esto, tenemos que matemáticamente el tiempo versus la posición. Los datos: velocidad inicial 8, velocidad final, posición inicial 8, posición final -8, velocidad -4 metros sobre segundo, aceleración 0 metros sobre segundo al cuadrado. Constante la velocidad. Donde la fórmula es la misma que vimos anteriormente, pero que se expresa así. Y la función del tiempo en este caso cambian los signos, ahora sería 8 menos 4t. Y la tabla es la misma, de manera paralela, solo con una inversión de signos igual. Y por ende encontramos que tenemos una pendiente negativa. Y sería el mismo procedimiento, la pendiente es igual a la tangente de teta, que es igual a coca, que en este caso es 16 sobre 4. Y como la dirección va para abajo, en este caso la pendiente es negativa y es -4, que sería la velocidad inicial, que técnicamente fue la velocidad que se mantuvo porque era constante.
Y ahora, en cuanto al tiempo versus velocidad, tenemos que los datos, la posición inicial es 8, la posición final menos 8, lo mismo. La velocidad, pues como estábamos viendo anteriormente, y sería menos 4 metros sobre segundo. La tabla se aparece en menos 4 y se forma igual un rectángulo, tal y como se aprecia a continuación. Y aquí si obtenemos el área y le sumamos la posición inicial, es que podemos obtener la posición final, que en este caso sería 4 por 4, que es base por altura, más 8, que es la posición inicial, nos haría menos 8. Ahora, en cuanto al tiempo versus la aceleración, tenemos que posición inicial es menos 8, posición final es 8, velocidad es igual a menos 4 metros sobre segundo y aceleración es igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado. Okay. Lo mismo, y la fórmula no es necesaria, pero en la tabla también tenemos lo mismo, lo cual se expresa de la misma manera de la tabla anterior, de la gráfica donde la velocidad era constante positiva, solo que en este es constante negativa, pero la aceleración sigue siendo 0 y se me expresa como es la línea. Ahora analizaremos el tercer caso. Como podemos ver en el video, ahora comenzaremos con una posición de 8 metros, una velocidad de menos 11 metros por segundo y una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Al mostrar los vectores podemos ver que el vector verde, siendo el de la aceleración, se mantiene constante, mientras el rojo, el de la velocidad, va disminuyendo hasta que cambia de dirección y empieza a aumentar en la dirección de la aceleración. Como podemos ver, las gráficas que terminaron fueron una gráfica constante, una gráfica con una pendiente positiva y una parábola. Pues los datos que tenemos son la posición inicial de 8 metros y una posición final de 8 metros también. La velocidad inicial fue de menos 11 metros por segundo y la aceleración fue de 4 metros por segundo al cuadrado. La fórmula que tenemos es esta que se ve en la pantalla. Y al introducir los datos de la posición inicial, 8 metros, y la velocidad inicial, 11 metros, además de la aceleración de 4 metros, dividida entre 2 siendo 2, podemos obtener la siguiente tabla, en la que se notan los valores del tiempo, el tiempo y la posición. Si se dan cuenta, la posición inicial es de 8 metros, al igual que la posición final. Esto se debe a que, como vimos, la gráfica de la posición contratiempo es una parábola, por lo que regresa al mismo punto de inicio. Si se dejara continuar el monito, continuaría caminando hasta a una distancia, a una posición aún mayor que esta, pero la posición final con la que terminamos fue 8 metros. Ahora, para la gráfica de tiempo versus velocidad, los datos iniciales son los mismos, pero ahora la fórmula es la fórmula de velocidad, que equivale a la fórmula de la posición derivada. Aquí podemos ver que sustituimos los datos de velocidad inicial y de aceleración, menos 11 y 4 respectivamente. Y al introducir estos en una tabla obtenemos los valores de una velocidad de menos 11, una velocidad inicial de menos 11 y una velocidad final de 11. Como vemos en la gráfica, obtenemos una línea recta con una pendiente de 4. Esa pendiente lo obtenemos con la tangente del ángulo, que es equivalente al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto midiendo 22 y el cateto adyacente midiendo 5.5. Al hacer división obtenemos esta pendiente de 4. La pendiente es equivalente a la aceleración, así como en las gráficas de posición, la pendiente es equivalente a la velocidad. Como la velocidad va cambiando, la pendiente en la gráfica de posición va a ir cambiando al igual, por lo que se forma la parábola. Para obtener la gráfica de tiempo versus aceleración, obtenemos los mismos datos iniciales y además agregamos el del tiempo final, que es de 4 segundos. Y la fórmula de la aceleración es la fórmula de la velocidad derivada, por la que al derivar esto obtendremos una aceleración constante de 4 metros por segundo al cuadrado. En la tabla entonces todas las aceleraciones, sin importar el tiempo, serán igual a 4 metros por segundo al cuadrado. Al introducir estos datos en una gráfica podemos ver que tenemos una línea recta. Para obtener la velocidad final es igual al área debajo de la línea, que será un rectángulo, más la velocidad inicial. Para obtener esta área será 5.5 por 4 menos 11. Esto nos daría un resultado de 11, que será la velocidad final, que esto concuerda con los datos que encontramos en la tabla de velocidad, siendo al final de 11 metros por segundo. Ahora analizaremos el cuarto caso, con una aceleración constante negativa. Como podemos ver en el video, se introduce una posición
de menos 8 metros, una velocidad inicial de 11 metros por segundo y una aceleración de menos 4 metros por segundo al cuadrado. Al demostrar los vectores se ven muy similares al caso anterior, en el que la aceleración se mantiene constante y la velocidad cambia de dirección hasta que empieza a incrementar en dirección a la aceleración. Sin embargo, ahora la aceleración tiene una dirección diferente, hacia la izquierda en vez del derecho. Para obtener la gráfica de posición, utilizamos los datos iniciales de posición inicial, menos 8 metros, posición final, menos 8 metros, la velocidad inicial de 11 metros por segundo y la aceleración de menos 4 metros por segundo al cuadrado. La fórmula es la utilizada de posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Al introducir los datos tenemos la fórmula de menos 8 más 11t menos 2t al cuadrado. Y al introducir esta fórmula en una tabla podemos obtener estos datos. Como podemos ver, esta fórmula nos entrega una gráfica con una parábola, en la que la posición inicial y la posición final son iguales, de menos 8 metros, en la recta. Esto se debe a que la velocidad cambia de dirección en un punto y hace que regrese que el monito en la pantalla empiece a regresar en la misma dirección hasta llegar al punto de origen. Para obtener la gráfica de tiempo contra velocidad, utilizamos los mismos datos iniciales, menos 8 metros para la posición inicial y posición final, velocidad de 12 metros por segundo y una aceleración de menos 4 metros por segundo al cuadrado. La fórmula, igual que en el caso anterior, es la fórmula de la posición derivada y nos da 11 menos 4t. Podemos introducir los datos en esta tabla y podemos ver que empezamos con una velocidad inicial de 11 metros por segundo al cuadrado y terminamos con una velocidad final de menos 11 metros por segundo al cuadrado, yendo en la dirección contraria. Con estos datos podemos obtener una gráfica de una línea recta con una pendiente negativa. Esta pendiente se obtiene sacando la tangente del ángulo que es equivalente al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto nos da valores de 22 sobre 5.5 y nos da un valor de 4. Sin embargo, este valor es negativo, debido a que mientras más aumente el valor de x, menor será el valor de y, haciendo la pendiente, en este caso, negativa. Para obtener los datos para la gráfica de tiempo versus aceleración, utilizamos los mismos datos iniciales, y la fórmula de nuevo es la fórmula de la velocidad derivada, en este caso dándonos un valor de menos 4 metros por segundo al cuadrado. En la tabla esto nos daría el mismo valor en todos los tiempos, ya que esto es una constante. Podemos ver esto en la gráfica debido a que es una línea recta, y para obtener la velocidad final podemos utilizar la fórmula del área debajo de la recta más la velocidad inicial. Esta área es 5.5 por menos 4 debido a que se encuentra en el cuadrante número 4 y se le agrega 11 que es la velocidad inicial. Esto nos da un valor de menos 11 siendo la velocidad final y esta concuerda con el valor entregado por la tabla de velocidad contra tiempo.